Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículos 43 hasta el 54. Estos son los últimos versículos de este capítulo y vamos a estar estudiándolos verso a verso. Ya anteriormente hemos estado estudiando lo que es la historia de Jesucristo cuando pasa a través de Samaria y se encuentra con la samaritana, que salía a la hora sexta para recoger agua, como lo decía la tradición. Y tal como lo estudiamos en su momento, es una clara demostración de parte del apóstol Juan de aquel versículo, del versículo 16 del capítulo 3, cuando dice que Jesús fue enviado al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esta palabra mundo significan las naciones, no solamente Israel, ni solamente los judíos, sino también los gentiles. Luego en la enseñanza, la samaritana cree en Jesucristo como el Mesías. Y esto es muy importante para la enseñanza que vamos a ver hoy. Y luego vemos también cómo el Señor tiene un intercambio, también una conversación con los discípulos en el cual les enseña de, al ver la multitud de samaritanos que se aproximaban a él, porque la samaritana había anunciado a Jesucristo en la ciudad de Sicar. Las multitudes de samaritanos se acercaban a él a corroborar que ese hombre del que hablaba la samaritana era el Cristo. En ese momento Jesús les enseñó a sus discípulos que ellos tenían la responsabilidad de cegar en el campo. La siega ya estaba lista, el campo estaba listo para ser cosechado, y ellos eran los segadores. Ellos debían ir y predicar el Evangelio. Esta era una forma de anunciarles antes de la gran comisión, de que ellos en un momento, en un futuro, serían los hombres que llevarían el mensaje a todas las naciones, tal como lo hicieron posteriormente. Pero iniciando ya con los versículos de aquí en adelante, los acontecimientos que vamos a estudiar en esta mañana se dan 2 días después de esa conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Recordemos que los samaritanos le rogaron a Jesús que se quedara 2 días con ellos, y ellos llegaron a la conclusión después de estos 2 días que ciertamente este hombre era el Salvador del mundo, no solamente de una nación, sino del mundo, de toda tribu y de toda nación. Y aquí entonces comenzamos a estudiar a partir del versículo 43. Acompáñame en la lectura del versículo 43 y también el versículo 44. Dice la palabra de Dios: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no tiene estima en su propia tierra. Este texto debe ser entendido de la siguiente manera. Ha generado cierta eh, discrepancia entre muchos predicadores y maestros, porque algunos consideran que la frase que Jesús dice, en la cual dice el profeta no tiene honra en su propia tierra, se refiere a Judea. Como todos saben, Jesucristo estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y en ese momento no tuvo la recepción apropiada, no hubo un gran avivamiento cuando él estuvo allí, sino que al contrario, Jesús, al conocer a todos los hombres, no se fiaba de la fe de ellos. Eso lo estaremos leyendo posteriormente, pero eh, podemos ver que quizá en Jerusalén las personas no habían respondido con una fe genuina. Ahora, se refiere este texto a que Jesús va a Galilea, porque Jesús, estando en Judea, no fue honrado. Eso es lo que quiere decir el texto. Según los eruditos como William Hendrickson, consideran que esto es cambiar el significado de lo que
lo que el texto realmente dice. Realmente lo que el texto dice es que él va a Galilea por causa de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. En otras palabras, Jesús se dirige a Galilea por esa misma razón, porque el profeta no recibirá honra de su propia tierra. Es a causa de la condición de los de Galilea que él va hacia allá. En otras palabras, él sabe perfectamente de que él en su propia tierra no tendrá la mejor recepción posible, pero es por causa de eso que él se dirige allá. Esta es la forma que debemos entender el texto. Y normalmente, cuando vemos en los otros evangelios, en el que esta frase emerge, siempre se refiere a Galilea. De modo que tenemos aquí a Jesucristo dirigiéndose a Galilea por causa de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y como todos sabemos, Jesucristo se crió en Galilea, específicamente en la región de Nazaret. Esto lo dice, por ejemplo, en Mateo 13:57, en el cual los que le escuchaban, dice, se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Esto es lo que dice Mateo 13:57. Esto también es un contraste, es una antítesis de todo lo que hoy comúnmente se entiende con respecto a la obra del que es enviado, la obra de aquel que es evangelista, la obra de aquel que es misionero. Nosotros no vamos, las personas que son llamadas a esto no van porque van a recibir honra o no. Van porque el Señor les ha enviado, porque el Señor nos ha enviado a ir, porque Dios ha ordenado a su pueblo a ir a esos lugares y a ser discípulos. Eso es lo primero que debemos entender. Esto se contrasta totalmente con aquellos que normalmente organizan eventos, grandes eventos, con toda una logística impresionante, en el cual hay ciertas organizaciones en el cual le prometen al predicador, misionero, lo que, o como sea que se llamen, que van a haber 40.000 personas viéndole. Le aseguran que van a haber 30.000 personas allí que le van a recibir. Y la mayoría de ellos son cristianos ya. Esto es totalmente opuesto a lo que vemos aquí. Jesucristo va por causa de la incredulidad. Jesucristo va por causa de que hay falta y carencia de fe en aquella región. Y es por eso que Él va hacia ese lugar. Él no va porque cuando llegue eh, le van a recibir en sus casas, le van a lanzar flores en su camino. No, al contrario, Él sabe lo que hay allá y es por eso que Él se dirige allá. Continuando con los versículos, específicamente el versículo 45, dice la palabra de Dios. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí vemos el recibimiento de los galileos. ¿Y cuál es la causa de ese recibimiento? Entiéndase que esto no es una contradicción, porque el recibimiento de los galileos no es tampoco una honra, no es ser honrado, es simplemente la recepción general. Voy a explicarles esto leyendo algunos versículos anteriormente que ya hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 2, perdón, del Evangelio de Juan, versículos 23 y 25, vemos a las personas que estaban en Jerusalén y miremos cuál es la reacción de las personas que estaban en Jerusalén. Versículos 23 y 25.
Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Luego en el capítulo 3, versículo 2 dice, este vino a Jesús, hablando de Nicodemo, de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Luego en el capítulo 4, versículo 19, vemos a la samaritana conversando con Jesucristo. Y Jesucristo la confronta al darle a conocer de que ciertamente ella estaba en pecado con un hombre que no era su marido. Y la mujer reconoce y dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? El recibimiento de los galileos no es fe genuina. El recibimiento de los galileos no es honra al Hijo de Dios. El recibimiento de los galileos es condicionado por las señales que han visto en Jerusalén. El recibimiento de los galileos es una fe superficial, no es honra genuina, no es fe genuina. Esta es la gran diferencia con respecto a la frase que Jesús explica y el recibimiento que está teniendo en el versículo 45. También hay que entender, según los eruditos, que cuando Jesús dice esto, no quiere decir que en el momento en el que Él llegue va a haber animadversión hacia Él, va a haber aborrecimiento hacia Él. No quiere decir esto. Él lo único que quiere decir es que Él en su tierra no recibirá honra de parte de todos. Pero continuando, versículos 46 y 47, leemos lo siguiente. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquí vemos cómo Jesús llegó a Galilea, pero se dirigió directamente a una región, la cual se llama Caná. Todos conocemos el milagro de las bodas de Caná, en el cual él convierte el agua en vino. Y este es el primer milagro registrado cronológicamente en todos los evangelios. Ahora, es importante entender que la razón por la cual el evangelista, el apóstol Juan, narra este milagro como el primero de ellos en las bodas de Caná, es porque en esa época ya habían algunos falsos predicadores que enseñaban que Jesucristo había hecho milagros y prodigios cuando él era niño. Esta era parte de los evangelios que luego fueron conocidos como los evangelios apócrifos, en el cual narraban milagros hechos por el niño y adolescente Jesús. Pero era claro que que el apóstol Juan, cuando decía este fue su primer milagro, su primera señal, estaba contradiciendo la enseñanza de esos falsos maestros. Y en esta ocasión tenemos ahora la vuelta de Jesús a Caná, en el cual se recuerda que él había convertido el agua en vino. Y luego dice el texto que había en Capernaum un oficial del rey, una persona que era servidora del rey de la época, que era Herodes.
Pero este oficial tenía un hijo que estaba enfermo, al parecer gravemente enfermo, y estaba a punto de morir. Capernaum se encontraba a 25 kilómetros de Caná de Galilea. Y cuando él oyó que Jesús estaba en Galilea nuevamente, él inmediatamente caminó toda esa distancia hasta llegar a Jesucristo. La Biblia nos dice que él rogó que descendiese a Capernaum para que sanara a su hijo. Muy probablemente este hombre conocía, conocía lo que Jesús había hecho en Jerusalén. Y al mismo tiempo podía haber escuchado también lo que había hecho anteriormente en aquella misma región. Ya Jesús gozaba de cierta reputación. Y es por esto que este hombre se acercó a él pidiéndole desesperadamente. Y cuando la Biblia dice rogó, podemos concluir que este hombre en varias ocasiones, repetidas ocasiones, le pedía que por favor lo acompañase para que sanara a su hijo y no muriera. Esta es claramente la desesperación de un hombre. Todos aquellos que son padres podemos identificarnos con la desesperación de este hombre. Podemos entender sus motivaciones. Van más allá de si este es el Salvador o no, si este es realmente lo que dice ser. No importa, yo quiero que mi hijo se sane. Esa es la motivación de este hombre. Un hombre, un padre, podría hacer lo que fuese con tal de salvar la vida de su hijo. Y eso es lo que podemos ver claramente en esta pequeña introducción de este oficial desconocido que se acerca a Jesús. Pero luego vemos la conversación o el intercambio de palabras que hay entre Jesús y este oficial. Vemos la respuesta de Jesús en el versículo 48, que dice así: Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Por qué Jesús responde de esa manera? ¿Qué había visto Jesús que no podemos nosotros observar en esta historia? Para eso podemos ver en el capítulo 2 cómo la Biblia dice que él conocía a todos los hombres y cómo todos los hombres creían en el nombre de Jesús por las señales y prodigios que había hecho en Jerusalén. Y podemos ver que Jesús no se fiaba de ellos. No creía que su fe fuese genuina porque los conocía. De la misma forma, cuando este hombre se acerca a él, haciéndole esta petición, él puede ver, Jesús puede ver que ninguno de estos hombres que está en Galilea, ni los que le han recibido, ni este oficial del rey, tienen una fe genuina en él. Todos lo ven como un hacedor de milagros. Todos lo ven como alguien que hace una cosa, como que es un milagrero, pero más nada. De la misma forma que por ejemplo, cuando leímos a la samaritana se le revela algo que solamente Dios puede conocer. Solo Dios puede conocer la vida privada de la samaritana. Y la samaritana no dice, tú eres el Cristo, el Mesías. Solo Dios pudo haber sabido esto. No, esa no fue la conclusión a la que llegó la samaritana. La samaritana llega a la conclusión de que tú realmente eres un profeta si sabes esto. También pasa con Nicodemo. Nicodemo entiende que las señales que ha hecho este hombre solo corroboran que él es un maestro de Dios. Un maestro de Dios que viene en nombre de Dios. Nada más, un rabí más.
yo quiero que ustedes noten la distinción y la diferencia que hay entre afirmar a Jesús como el profeta, como el Hijo de Dios, como el creador de todas las cosas y el que sostiene todas las cosas en la palma de su mano, al simple hombre que hace milagros. Esta era la calidad de fe que había en los galileos y en el oficial del rey. Dice la Biblia en Primera de Corintios, versículo 22, porque los judíos piden señales. Esto era parte de su forma de afirmación de un maestro. Si un maestro era de Dios, tenía que hacer señales. Es parecido a la forma de canonizar de parte de la Iglesia Católica. Si un hombre tiene que ser denominado santo, tiene que haber sido corroborado con señales y milagros durante su ministerio. Tiene que haber evidencia de ello. Si no, no es santo. El versículo 23 del capítulo 1 de Corintios también dice esto: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Los judíos quieren señales? No va a haber señales, sino solo un mensaje: el Cristo crucificado, el cual es tropezadero para ellos. También vemos en el capítulo 2 de Juan, del Evangelio de Juan, cómo los judíos demuestran esta necesidad y esta ansiedad de señales. Cuando le piden a Jesús, en el versículo 18, y los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? La respuesta de Jesús fue de manera anunciando más adelante la destrucción del templo, hablando de su propio cuerpo y cómo ese templo sería levantado después de 3 días, el cual se refería a sí mismo. Hay una gran distinción entre creer en Jesús y en creer en simples milagros o señales y prodigios. Es por esto que muchas personas hoy día son atraídos por masas, miles de personas, a estas personas que hacen milagros. Van desesperadamente con sus hijos, y yo los entiendo perfectamente, desesperadamente con sus hijos enfermos de gravedad, y por alguna sensación psicológica de éxtasis que ellos pueden llegar a tener en ese momento, estas personas afirman ser sanados. Pero ninguna de estas supuestos milagros son corroborados y tienen las características y cualidades que este milagro tiene. ¿Cuál es la primera calidad o cualidad que este milagro tiene? Si leemos a continuación en los versículos 51 en adelante, veremos esa primera característica. Dice que cuando él ya descendía, el oficial del rey, a Capernaum, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le preguntó en qué momento sucedió esto. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Si notan, la pregunta del padre es: ¿cuándo empezó a suceder esto? ¿Cuándo se le dejó la fiebre? Y los siervos le dijeron:
Ayer a las 7 le dejó la fiebre, inmediatamente. Aquello que le causaba el dolor y la posible muerte, lo dejó inmediatamente a la hora en que Jesús profirió la palabra al oficial que dijo: ve, tu hijo vive, tu hijo vive. En ese preciso instante la fiebre le dejó, le abandonó, como un esclavo, como un simple sirviente. La enfermedad salió del cuerpo de aquel joven. Me llama la atención algunas enseñanzas que nos da este mensaje, esta historia. Si recuerdan, el oficial del rey le rogaba a Jesucristo, a pesar de que fue reprendido por su fe superficial, su fe basada en señales y prodigios, y no en quién era Jesús. A pesar de eso, él continuó pidiéndole al Señor que por favor atendiese a su hijo. Esto me recuerda a aquella historia en la cual Jesús le enseña a los discípulos la necesidad de orar siempre sin desmayar. Eso se encuentra en Lucas 18, versículo 1. Él les cuenta la historia de una viuda y de un juez injusto, que dice así: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que le claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hará ya fe en la tierra? Lucas 18, 1 al 8. Esta historia nos enseña la importancia de perseverar en oración. Nos enseña que es necesario que permanezcamos de rodillas y perseverando en aquello que nosotros necesitamos. El Señor le dijo a los discípulos cómo debían orar, y le dijo a los discípulos por qué debían orar. Si aquello es una necesidad en nuestra vida, podemos orar por ello. Por el pan de cada día podemos orar. Podemos orar por el perdón de pecados. Podemos orar, Señor, también por que su reino sea establecido en esta tierra. El Señor nos enseñó a orar y también nos enseña que debemos perseverar. Estoy seguro que Jesús, que es bueno, que es justo y que es todopoderoso, atendió a la petición de este hombre y su necesidad. No necesariamente porque tenía una fe ferviente en Jesucristo, sino porque Dios es bueno. Jesucristo es bueno. Y Él mostró en esta historia su benevolencia para con este hombre. Pero su benevolencia no solamente era en salvar al hijo de este hombre. Su benevolencia se vería completamente en los versículos siguientes. Cuando este hombre corroboró que el milagro se había dado a través de la declaración del hijo
desde Caná de Galilea. Él se dio cuenta, este hombre se dio cuenta de que Jesús no era simple y llanamente un hacedor de milagros. Él no era solamente un profeta y él no solamente era un rabí. Él era algo más. Tal como dice el mismo evangelista y apóstol Juan, todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Tal como dice el apóstol Pablo en Romanos acerca de Abraham, la cualidad y la fe de Abraham, que dice que él creyó en aquel el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. También como el mismo Pedro dijo y confirmó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16. O como Natanael afirmó, este es el Rey de Israel. O como los samaritanos confirmaron que Él era el Salvador del mundo. Él es el preeminente. Él es la imagen del Dios invisible, todopoderoso Dios, omnipotente, soberano, omnisciente y todo benevolente. Jesús dejó de ser un hacedor de milagros más y se convirtió para este hombre y toda su familia en el Cristo, el Mesías, Dios, el Dios invisible, la imagen del Dios invisible, aquel el cual su pueblo por tantos siglos había esperado. Este es el objeto de nuestra fe. Este es el objeto de nuestra fe. Nosotros no creemos porque vemos señales, prodigios, milagros. Creemos porque Él es real, porque Él vive a la diestra del Padre e intercede por nosotros todos los días. Creemos porque Él se encarnó y tomó forma de hombre, humillándose en obediencia y obediencia hasta la muerte. Y creemos también porque Él resucitó de entre los muertos al tercer día, tal como Él lo había dicho. Nuestra fe no se basa, otra vez como digo, en esa ansiedad que tenían los judíos de señales y prodigios. Se basa en quién es Él y en su palabra. Tal como decía el capítulo 2 de Juan con respecto a la resurrección. Dice el capítulo 2, versículo 22. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Y dice la palabra, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Esta es nuestra fe y en Él hemos creído y sabemos en quién hemos creído. Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, te glorificamos y te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté siempre con nosotros, especialmente en momentos como este de aflicción, pero que siempre recordemos que a pesar de estos difíciles momentos, nuestra fe sea fortalecida en tu palabra y en quién eres tú, Señor.
no solamente por milagros o prodigios y señales, sino que la base fundamental de nuestra fe se encuentre en quién eres tú y cómo te has revelado hacia nosotros. Es por eso que oramos y es por eso que te pedimos a ti que tú nos guardes y que tú nos cuides en estos tiempos, porque sabemos quién eres tú. Sabemos que tú sostienes el universo en la palma de tu mano y sabemos que nada está fuera de tu control. Ni el bien ni el mal están fuera de tu control. Por eso, Señor, a ti acudimos en este tiempo de necesidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Fortalece nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra. Amén y amén.